ya está listo nuestro primer invitado, que es un ex coronel de Carabineros, abogado, hoy día con quien queremos conversar sobre el tema del uso de la fuerza, por supuesto, esto que pasó con el joven de San Antonio, pero también vamos a hablar de lo que realmente necesita Carabineros. Eso es lo clave, como están ofreciendo leyes como la ley Naim Retamal, que en términos de ayuda frente a un delincuente que te quieren disparar, que un político te ofrece una ley, es poco serio. ¿Qué necesita en términos de equipamiento? ¿Qué necesita también en términos de procedimientos de investigación para realmente proteger, para que no estén enfrentados con esa cantidad de delincuentes armados? Hay una serie de cosas que hay que conversar con el coronel en retirado. Exactamente, Daniel y abogado. Y abogado, por supuesto, que ya está listo desde Viña del Mar a través del Zoom para conversar con nosotros hoy en la mañana. Muchas gracias, Daniel, por estar conectado. Buenos días. Ya estamos siendo panelista habitual del programa ya, Daniela. Pero nos pone muy contentos porque la altura, por esta invitación a conversar. La altura de los juicios, la templanza que usted tiene, abogado, yo la valoro mucho, porque de verdad da la impresión de que usted nunca se altera y siempre tiene un juicio racional frente a lo que se inquiere. Incluso lo he visto en Twitter, hasta las pesadeces las contesta con templanza, así que yo lo felicito por eso. Muchísimas gracias. La idea es darle un enfoque técnico al tema de la seguridad, porque es algo que nos preocupa a todos. Mire qué interesante para comenzar, porque finalmente eso era lo que estábamos un poco conversando, porque pasamos de un debate que es estridente, ¿no es cierto?, que aquí parece que quien hace la frase más para la galería, a tener un debate técnico sobre cuáles son las cosas que finalmente ayudarán a Carabineros a hacer bien su trabajo. Y eso es lo que queremos. ¿Le pareció a usted grave las declaraciones de Carolina Toá, que generaron tanto revuelo en el sentido de que había que investigar lo que había pasado en San Antonio? ¿Qué le parecieron esas declaraciones, abogado? Sí, mire, normalmente se tiende a evaluar el control como si fuese algo negativo. Contrariamente, en el ámbito de policía, los controles ayudan a mejorar el desempeño policial, ayudan a medir el desempeño y posibilitan la rendición de cuentas, de tal manera que la existencia de un proceso penal no debiese incomodar per se. Lo que pasa es que el proceso penal trae aparejado una suerte de prejuzgamiento. Una persona que está formalizada muchas veces se piensa que tiene una responsabilidad en un ilícito. De tal manera que es necesario investigar es lo adecuado. El ejercicio de la fuerza requiere necesariamente de una medición para determinar si el carabinero lo hizo bien o lo hizo mal, que es lo que busca la nueva ley cuyo proyecto fue entregado ayer desde el Ejecutivo a la Cámara de Diputados y Diputadas. Claro. ¿Con eso usted se refiere a cuál de las leyes? Porque están ahí, hay varias leyes que se tenemos ahora aprobada la ley Naim Retamal. Exacto. Que, como se señalaba, es una ley que muestra que hay un interés estatal por la defensa de los policías y que nos permitió poner en descubierto que el valor del agente de policía en la seguridad, que el policía tiene que contar con determinadas herramientas que pueden ser incómodas, como la privación de libertad, el uso de la fuerza, y que para eso se requiere entrenamiento. Esa discusión fue importante en ese sentido, pero la ley que recientemente ingresó el Ejecutivo lo que busca es regular el uso de la fuerza. Y esa ley sí tiene un impacto mucho más directo que la que se podría suponer que tiene la denominada ley Naim Retamal. La ley actual, lo que se va a discutir es la que permite operacionalizar la ley que actualmente ya entró en vigencia desde la publicación de ayer. El famoso RUF, lo que pasa es que, regular el uso de la fuerza, sí, ¿no? Lo que le quería comentar es que el debate se adelantó. Primero se discutió sobre eximente responsabilidad y ahora estamos discutiendo
las normas para el uso de la fuerza, que como señala usted, Alejandra, en términos militares se denominan reglas para el uso de la fuerza, pero que en términos policiales el concepto que se usa son los principios o las normas para el uso de la fuerza. Hay un matiz, digamos, Perfecto. En la sigla o en la enunciación del tema. Perfecto. Claro, y entonces, claro, hicimos como la cosa a la inversa, ¿no? Sí. Tuvimos Primero, la discusión al revés. ¿Por qué? Sí, porque es al revés, porque la ley actual, la ley que fue ingresada ayer y que vamos a tener probablemente una discusión interesante en las próximas semanas, lo que plantea es que el uso de la fuerza está sujeto a determinadas condiciones. El agente de policía puede emplear válidamente la fuerza, que es lo que entendemos ahora con bastante claridad cuando nos referimos a la criminalidad organizada, por ejemplo, tiene un poder de fuego que es muy grave. El policía puede emplear la fuerza, pero requiere determinadas condiciones, que lo que va a hacer con esa fuerza sea lícito, que la fuerza sea el último recurso y que la magnitud, la cantidad de fuerza, la técnica de defensa personal, el uso del bastón o el empleo de un arma de fuego o de un arma menos letal, la intensidad, la magnitud sea la adecuada. Entonces ahí hay una discusión que es muy interesante respecto de la proporcionalidad. ¿Qué significa la proporcionalidad? Una vez que tengamos ese debate y lo hayamos despejado, vamos a identificar que si tenemos claridad sobre la proporcionalidad, vamos a poder medir el desempeño, porque hasta ahora, por ejemplo, las respuestas institucionales cuando se produce un hecho de fuerza son lentas. Son lentas porque no tenemos mecanismos como el que se pretende dar ahora, que establezca parámetros objetivos para el uso de la fuerza, de la cantidad de fuerza. Porque, por ejemplo, de repente uno puede creer, mire, ejecutó 15 disparos, puede ser mucho, pero eso depende del contexto. La fuerza se emplea para neutralizar una agresión o vencer una resistencia. Entonces, debo emplear tanta fuerza sea necesaria para conseguir este propósito y debo ser capaz de disminuir la intensidad de la fuerza en la medida que el interlocutor desiste de la agresión o de la resistencia. Ese debate va a ser uno de los debates más interesantes que vamos a tener en las próximas semanas. Usted planteaba, abogado, un tema muy interesante que tiene relación con las labores investigativas, que actualmente hay 3 instituciones que las pueden llevar a cabo, que es la PDI, que es Carabinero y que es la Dirección General de Territorio Marítimo, ¿cierto? Y que no trabajan en conjunto. Sí. ¿Usted cree que hay condiciones para poder avanzar en que se desarrolle un protocolo, una instancia en que estas instituciones puedan colaborar sin sospechas, de manera armoniosa y propendiendo a mejorar uno de los aspectos más deficientes de toda la labor policial, que es precisamente la investigación y que ha sido criticada de manera transversal? Sí, mire, en momentos como este en que se habla de crisis de seguridad, genera mucha incertidumbre respecto de cuáles son las transformaciones que se deben hacer. Uno puede mirar con más objetividad desde afuera y tenemos una institucionalidad en Chile que permite reforzar determinadas conductas o determinados procesos que permitirían hacer las cosas mejor. Es decir, no necesitamos una nueva institucionalidad, nuevas leyes y grandes instituciones para mejorar lo que tenemos. En la actualidad tenemos 2 policías formalmente preventiva e investigativa, de acuerdo a una modificación que se hizo el año pasado, que es Carabinero y la Policía de Investigaciones, pero además tenemos, fuera de este esquema de policía, una policía de verdad, que es la Policía Marítima, y que tiene una importancia relevante hoy en día en temas investigativos relacionados con internación de drogas a través de los puertos. El Ministerio del Interior tiene la facultad de disponer que estas 3 policías actúen conjuntamente. Conjuntamente significa que tienen que tener procedimientos interoperables, tienen que tener procedimientos estandarizados, de tal manera que usted pueda tener un equipo de carabineros, de detectives y de policías marítimos trabajando juntos con un liderazgo único. Martes 25 de Eso se puede hacer hoy en día. Y eso evitaría superposiciones, mejoraría la transmisión de información, daría buenos resultados. Claro. ¿Hassan? Sí, hablando de... Bueno, hay varias cosas que son peculiares en cómo está constituida la estructura de las policías en Chile. La PDI, que estuvimos hablando con la Policía de Investigaciones, que está encargada de la investigación especializada, tiene una dotación de unos 8.000 efectivos, y Carabineros de Chile, que comparte... Pero Carabineros, que comparte labores de investigación también, tiene 53.000. Ahora, policías militarizadas
existen en muchos países del mundo como elementos de una policía más grande, ¿no? Como una unidad especial que es de respuesta armada, por ejemplo. Cuando hay delincuentes con armas pueden llamar a un grupo de intervención especial, pero la parte que es más grande, que predomina, es la parte investigativa. En Chile es muy al revés. ¿Eso no está teniendo un impacto también en cómo estamos enfrentando el problema de desmantelar el crimen organizado? ¿Debe aumentar el tamaño de la PDI? Mire, existen distintos modelos de policía. El modelo predominante, el modelo anglosajón, es una policía de naturaleza civil. El modelo continental europeo, que surge a partir de la Gendarmería, la Guardia Civil, los carabineros italianos, que es el que adoptamos en América Latina, es un modelo en que la policía tiene naturaleza militar. Claro. La naturaleza militar puede o no significar militarización, no necesariamente. La Real Policía Montada del Canadá, por ejemplo, fue una policía de naturaleza militar hasta hace unos 30 años atrás y combatieron, de hecho, en las 2 guerras mundiales. No debiese ser un problema la naturaleza de la policía, sino que la capacidad de asumir las funciones de policía de forma adecuada, de tomar buenas decisiones. La regla general es que la mayor amplitud la tiene la policía preventiva, porque es la forma en la que se detecta la comisión de ilícitos. En términos generales, las policías investigativas son de menor tamaño que las policías preventivas, y las policías preventivas son normalmente policías uniformadas. No hay dificultad para que la policía de investigaciones pueda emplear uniforme, no desnaturaliza su función. La cuestión es que tengamos roles de esas policías bien delimitados y que si existe superposición, como se genera hoy en día, en que tenemos 3 policías investigativas, la Policía Marítima, la Policía de Investigaciones y Carabineros tienen atribuciones legales investigativas. Lo que nos serviría es que esas 3 policías puedan trabajar juntas. Por ejemplo, tenemos una dificultad importante en Chile y que no se da en otros países, que es, por ejemplo, la base de datos de Interpol está en una oficina que se llama Oficina Central Nacional, que está radicada en la Policía de Investigación. Eso es normal, puede estar radicada en un ministerio o en una policía, pero en términos generales, el resto de las policías nacionales se integran a esta oficina, esta Central Nacional, y comparten información. Aquí en Chile tenemos un mecanismo, está subutilizada la información de Interpol, porque no existen oficiales de enlace dentro de esta Oficina Central Nacional. Entonces, sí es posible generar procedimientos estandarizados comunes para las 3 policías y generar mecanismos de interoperabilidad, de tal manera que puedan funcionar con una jefatura común, carabineros, los marinos, bajo jefatura de un detective, y al revés, bajo la jefatura de un carabinero o bajo la jefatura de quien tenga la mayor competencia en los temas que se están ejecutando. Es bien interesante lo que cuentas y los ejemplos que diste, porque, claro, en el caso de la Gendarmerie francesa, es justamente una policía rural, ¿cierto? Que las policías urbanas son distintas. Lo mismo ocurre con la Policía Real Montada canadiense, que al final, por algo montado, porque al final es un país enorme, con extensiones de territorio agrícola, y por eso tienes ese tipo de policía como predominante. Y eso, la historia en general de todas las instituciones que son más policías militarizadas, que fueron siempre policías rurales, y en las ciudades se funda otro tipo de lógica. Y a estas alturas, siglos después, por supuesto que puede empezar a trabajar junto, y no es necesario que la historia pese en el funcionamiento actual. Pero lo que estás describiendo en términos de una cooperación entre las policías chilenas es un cambio cultural muy fuerte, ¿no? Históricamente han tenido rivalidad y dificultades con coordinar su trabajo, que ha generado muchos problemas en precisamente ese área. ¿Ves posible un cambio cultural en Carabineros para permitir ese tipo de flujo? Tanto de información como de personas. Las policías en todo el mundo son organizaciones, tienen una cultura organizacional que es muy cerrada. Los policías, en términos generales de calle, su vida depende de la de su compañero, de tal manera que de alguna manera tienen que tener una cohesión importante. Pero
las policías tienen también mecanismos internos. La disciplina policial hace que en un punto de inflexión que está determinado por las instrucciones que da el liderazgo institucional, puede hacer que se produzcan cambios que son importantes. O sea, se pueden generar cambios de paradigma rápidamente. Existen los mecanismos. O sea, la policía puede ser altamente burocratizada o bien puede ser una policía eficiente. Lo que cabría hacer en Chile, por ejemplo, es la redefinición de procesos. Es decir, que tengamos más carabineros, más policías en la calle, desempeñando menos tareas administrativas con el propósito que puedan servir a la población, que es el propósito que tiene una institución de policía. Entonces, además de generar un cambio cultural para que puedan trabajar juntas, también debiésemos rediseñar lo que están haciendo, porque si bien normalmente vemos que existe policías que no cumplen con su desempeño, que hay corrupción en determinados ámbitos, que se ha generado corrupción en el ámbito de la administración de las policías y en temas operativos, lo hemos visto. La regla general es que la mayor cantidad de gente que trabaja dentro de estas organizaciones son personas honestas, son personas que trabajan por vocación. Muchos de los carabineros, por ejemplo, son carabineros que provienen de familia de carabineros. ¿Y eso por qué? Porque existe un interés. En mi caso, por ejemplo, mi padre es un coronel retirado, mi abuelo fue un suboficial de carabineros. Entonces hay disposición para hacer las cosas en un determinado sentido. El rediseño de procesos es algo que es tremendamente importante. Mejorar también la selección y la formación de los carabineros, y lo que ha quedado en evidencia ahora, por ejemplo, es que necesitamos reforzar su entrenamiento. Claro. ¿Usted terminaría con esto de que existan suboficiales y oficiales? El escalafón único. Mire, esa no es una regla necesariamente. Yo coincido con lo que decía Hassan, que las policías tienen que ser capaces de adecuarse. La policía es una institución que está inserta dentro de una realidad social, dentro de una realidad política y dentro de una realidad jurídica. La policía se va moviendo. O sea, tenemos una institución que se llama Carabineros de Chile, que cumple 100 años, pero esta organización que tenemos hoy y que tiene un uniforme verde no es la misma que teníamos en el año 27, con una constitución que era la constitución del 25. Va mutando, las sociedades mutan y las policías cambian. La cuestión es que la policía tiene que tener la capacidad de adaptarse a las evoluciones sociales. Entonces el tema de un escalafón o dos escalafones es algo que la sociedad tiene que resolver. La policía recibe un mandato de la sociedad para aplicar la ley. Es decir, la policía es una institución en términos generales relativamente autónoma, en el sentido que tiene un liderazgo interno que hace que la policía funcione cumpliendo las metas que le impone el gobierno. En términos generales, así funciona la policía. Pero la definición de su organización y funcionamiento la dan las leyes. Por eso es que es súper importante entender, por ejemplo, qué significa el mantenimiento del orden público. Cuando la policía emplea la fuerza en el mantenimiento del orden público, lo que se debiese entender es que lo que la policía está haciendo es mantener, no controlar, no disponer una forma de vida, sino que la sociedad dispone las leyes y se mandata a la policía para que la policía haga cumplir las leyes que la sociedad se creó. Entonces el orden público lo define la sociedad completa, no lo define la policía. Lo mismo su organización y funcionamiento. Lo que tendríamos que ver es cuál es el mejor funcionamiento o cuántas policías necesitamos, porque ahora tenemos una especialidad dentro de Carabineros que es la policía de frontera, pero lo que tendríamos que definir es si esa policía de frontera quizás debiese ser más grande, o necesitamos, por ejemplo, una aduana, si debiese ser una policía, o la Dirección General, la DGAC, en el aeropuerto, si debiese ser una policía. Entonces, yo creo que la discusión es mucho más amplia. Es cuántos servicios de policía necesitamos y cuál es la naturaleza que debiesen tener estos servicios. ¿Para qué sirve la naturaleza militar? ¿Cuáles son los obstáculos, por ejemplo, que pueda generar? Creo que son discusiones de largo aliento. Por eso que insistía, tenemos una institucionalidad ahora, aprovechemos la institucionalidad que tenemos para que funcione y debatamos con la profundidad que estos temas requieren en el tiempo que se necesite. Hassan. Sí, justamente lo que estaba hablando de que la policía tiene que adecuarse a lo que quiere o necesita la sociedad, justamente la naturaleza del crimen en este momento es bien diferente que hace 100 años. Y estaba hablando del tema de la policía marítima y la frontera precisamente porque
hay que reconocerlo, el auge de narcotráfico y crimen organizado en Chile está llegando desde afuera. Entonces, es una situación bien particular. Cuando se fundó Carabineros, la distancia entre Chile y otros países era enorme porque el transporte era mucho más complejo. Estamos hablando 100 años después con los flujos migratorios que son distintos y entonces estamos en una dificultad completamente nueva y eso implica adecuarse, por supuesto. Ahora, cuando hablamos de cambiar las prácticas, ¿no? Redefinir la práctica, una cosa que estamos conversando es esto de tener más policías en las calles en vez de estar haciendo trabajo burocráticos, eso súper bien. Yo hablo mucho del concepto de policía comunitaria, la presencia de policías en la calle, lo típico siempre que los que caminan por la feria, que conversan con los feriantes, que conoce el entorno, entonces genera una confianza muy distinta. Lo que preocupa es, y siempre ha sido el problema con el concepto de policía comunitaria, es que mientras más contacto tiene con la sociedad, más riesgo de corrupción. De cierta forma, cuando yo preguntaba a otro experto en el tema de por qué no tenemos policías municipales, por ejemplo, justamente hablaba del riesgo de policía municipal por la captura y la corrupción. O sea, hay un equilibrio acá, no sé cómo lo ve, la posibilidad de tener más carabineros en la calle, pero al mismo tiempo protegerse de ese riesgo de captura. Sí. El tema es qué hacer para mejorar la seguridad. Y como le comentaba, un rediseño de procesos significa centrarse en el servicio, que es dar seguridad, y poner todo el énfasis del trabajo policial en eso, y restar tiempo y recursos para la generación del proceso. Las debilidades que se puedan generar por corrupción, que es una cuestión evidente en cualquier estamento público, en cualquier organización. Lo que necesitamos, además de rediseñar los procesos, es implementar mecanismos de control adecuados. Entonces, partimos conversando que el control no es malo, el control quizás incomoda. Claro. A nadie le gusta que lo controle, pero el control hace que las organizaciones funcionen mejor y que puedan rendir cuenta de lo que están haciendo. Las policías chilenas deben reforzar sus departamentos de asuntos internos y deben generar un modelo de prevención de delitos de la misma manera que lo tienen las empresas, de tal manera de poder tener canales de denuncia que sean eficientes. En particular puede llamar de manera anónima y decir, mire, tengo esta dificultad con este policía. Esos canales de denuncia debiesen significar investigaciones rápidas, exhaustivas, imparciales, para poder identificar el fenómeno que está ocurriendo, si no se producen bolas de nieve. Normalmente las policías son lentas en reaccionar, entonces frente a una denuncia que puede ser verosímil o no, la policía, cuando se demora en entregar la información, se va deslegitimando porque da la impresión que hay encubrimiento. Como las policías son, en general, se cree que son monolíticas y que funcionan de la misma manera todos los policías, el error de uno tiende a extrapolarse como un error de todos. De la misma manera que la virtud de uno tiende a creerse que es una virtud generalizada de la organización. Lo que tiene que mejorar las policías son los mecanismos de control. Chequeos cruzados, por ejemplo, si un policía es formalizado por un ministerio público, Asuntos Internos debiese tener coordinación informática con el Ministerio Público, con el Registro Civil, con el Poder Judicial, de tal manera de verificar lo que está pasando. Y si existen denuncias, por ejemplo, de particulares en una comisaría en particular, la institución debiese ser capaz de monitorear cuáles son los fenómenos de cultura organizacional que se están generando ahí, o de falta de liderazgo de los comisarios, por ejemplo, que está permitiendo que se genere corrupción. Todas las policías son corruptibles y la criminalidad organizada genera un nuevo problema de corruptibilidad, porque la criminalidad organizada solo funciona en la medida que existen funcionarios corruptos del Estado. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado, el Ministerio, las policías, es contar con mecanismos de control eficientes. Daniel Soto, muchas gracias por estar hoy día aquí en La Voz de los que Sobran, como siempre, tan Muchísimas claro. Gracias a ustedes. Con todo lo que tenemos que hacer, vamos a seguir. Este debate parece estar recién comenzando, así que esperamos que en todos los canales y en todos los medios de comunicación se tome con altura de miras, porque es un debate que nos importa muchísimo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien.